Pues muy bien, voy a explicar cómo navegar espacios de alta dimensionalidad. Este va a ser un poquito tutorial, un poquito más interactivo. Y aquí el problema que tenemos es, tenemos ciertas herramientas para navegar este espacio de incrustaciones. Entonces recordemos, cuando nosotros tenemos una aplicación RAG, lo que ocurre es que transformamos el texto en números. Y una vez que está en números, podemos hacer búsqueda por similitud o por aproximación y de esa forma podemos encontrar números a textos relacionados. Y con eso llegamos a RAG, que es generación enriquecida por contexto. El problema es que vamos a tener, ya sea que a veces la pregunta y la respuesta tienen distinto significado. Entonces no es tan sencillo como simplemente buscar textos similares a la pregunta, porque ocasionalmente sí encontraremos un texto y en el contexto de esa pregunta estará la respuesta, pero muchas veces nada más encontraremos más preguntas y no encontraremos respuestas. Entonces lo que queremos, y existen diferentes formas como solucionar esto. Uno de ellos es que al momento de almacenar la información, también almacenamos las preguntas que esta información resuelve y estas preguntas nos sirven de llaves y la información como valor y de esa forma podemos resolver preguntas. Pero existe un segundo problema más complejo cuando tenemos temas de eh, multipreguntas, cuando tenemos que dar varios pasos para resolver una pregunta, cuando la información no se encuentra en un solo documento y tenemos que buscar distintos documentos, aquí ya tenemos que empezar a navegar navegar muchas dimensiones. Y esto también ocurre, por ejemplo, en temas de personalización. Si nosotros estamos haciendo un chatbot y queremos mantener cierta congruencia con el usuario, queremos obtener el contexto relevante. Incluso si queremos enriquecer el contexto con el usuario, con información que le pueda ayudar al usuario, todo esto son problemas de RAG y es lo que vamos a solucionar. Pero el problema es que estos espacios son de alta dimensionalidad y la información que vamos a tener acumulada va a ser demasiada. Y sabemos que conforme más información le demos al modelo, más costoso se vuelve encontrar la información. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos aquí es cómo podemos navegarlo eficientemente. Y ahorita vamos a verlo un poquito en código, una solución inicial que es relativamente eficiente computacionalmente y que además es muy eficiente en términos económicos. Y nada más para un último problema que esto resuelve, es que muchas veces no solamente queremos encontrar la respuesta a una pregunta, sino que queremos explorar el texto o el contenido que tenemos. Por ejemplo, si implementamos una RAG en alguna empresa, nosotros quisiéramos saber más o menos en el proceso de indexación de la información, qué información contiene, qué información tiene la empresa. Entonces hay un proceso no solamente de representar numéricamente, sino de representar y explorar. Muchas veces también en el proceso de generación creativa, por ejemplo, queremos tener nuevas ideas, no solamente queremos tenerlas similares. Entonces no solamente se trata de encontrar un único punto, sino la mayor cantidad de puntos. Y ese va a ser el problema que vamos a estar resolviendo con código y la solución que vamos a ver va a tener aproximadamente 3 pasos. Me voy a poner aquí en código, en editorial, y voy a ver este proceso de utils. Muy bien, aquí está. Entonces, este es el plan. Entonces, vamos a tener 3 pasos. Nosotros, esto es un editorial. Pensemos que es un periódico. Y lo que nosotros tenemos es que tenemos miles de noticias que ocurren todo el día en el mundo y nosotros queremos encontrar las noticias más relevantes. Y tenemos cierta forma de medir las noticias, pero vamos a tener que el primer problema es encontrar la mayor cantidad de información. Luego de ahí vamos a discriminar cuál es la información más valiosa
y finalmente cómo podemos, a partir de esa información más valiosa, profundizar para obtener más detalles sobre esos puntos importantes. Por eso vamos a seguir sentar en este proceso de tres partes. Entonces, primero digamos que tenemos cierta capacidad para hacer una búsqueda, por ejemplo, si estamos en una red social, aquí estamos en YouTube, vamos a poder ver cuáles videos están trending. Esto es un API call. Cuáles videos están de moda y esto nos va a dar cierta información. Lo segundo va a ser, ok, no todos los videos que están de moda, de trending, son noticias. Queremos encontrar solo aquellos que representan de interés común. No puede ser que MrBeast haya publicado un gran video, pero es más entretenimiento, es menos noticias. Queremos lograr hacer esa distinción. Y el tercer problema que vamos a resolver es el de cómo utilizar esa distinción para buscar más noticias, porque inicialmente nada más tuvimos 200 noticias, queremos llegar a miles de noticias o queremos profundizar en distintas noticias. Y por eso vamos a tener este proceso de tres partes, en donde quiero explicar un poquito cómo funcionan estos algoritmos. Y voy a explicar la versión final, pero en un proceso, hubo varios, el proceso de desarrollo hubo varios ciclos. Pero un poquito, la clave de el problema más difícil es el cómo distinguir lo que representa una noticia de lo que no representa. Los otros dos problemas son relativamente sencillos. Entonces, nosotros vamos a evaluar lo que van a ser, vamos a agrupar. Vamos a decir que nosotros empezamos con 200 noticias. Y estas 200 noticias nosotros las vamos a agrupar en clústeres, en segmentos. Vamos a decir en 10 segmentos, por decir un número. Y cuando tengamos estos 10 segmentos, vamos a ver que existen distintas propiedades. Y me voy a ir aquí al código directamente ya. Entonces, vamos a tener distintas propiedades de los clústeres. En particular, vamos a medir que tenemos distancia entre clústeres, impacto en el clúster y la densidad del clúster. Quiero explicar qué significan estos tres conceptos y de ahí voy a ir explicando cómo esto nos sirve para identificar lo que es una noticia de lo que no es una noticia. Nosotros vamos a decir que es noticia si es un tema que está relacionado a otros temas semejantes. Y ahorita voy a ir explicando cómo podemos trasladar esto para RAG, para sistemas de memoria, etcétera, para generación de texto. Pero nosotros sabemos que tenemos cierta métrica, como pueden ser likes, para definir si algo es valioso o no es valioso, si es importante, no es importante. Si estamos, por ejemplo, en un contexto empresarial, puede ser la cantidad de veces que un correo ha sido enviado, transmitido, compartido, un documento que haya sido visitado. Vamos a tener cierta información metadata que nos va a informar el valor de ese documento. Si estamos en temas de agentes inteligentes, vamos a ver que va a haber ciertos casos de uso que van a ser muy comunes, otros que van a ser menos comunes. Ese va a ser nuestro primer índice al que le vamos a llamar impacto. Pero van a existir otros más, que quiere decir qué tan relacionado está esto a los otros. Porque cuando trabajamos en un sistema, queremos que no solamente encontrar los hechos aislados, sino cómo este punto forma parte del sistema. Entonces, al momento de, primero que hacemos es agrupar las noticias, aquí estamos agrupándolas por semejanza. Y lo que queremos es encontrar de estas semejantes cuáles son las más valiosas, cuáles son las más importantes, las más relevantes. Y lo vamos a hacer con estas tres métricas. La primera va a ser el promedio del impacto. Nosotros no quisiésemos que si un grupo tiene una noticia que es muy importante, pero las otras son poco importantes, no vamos a pensar que eso es como un hecho aislado. No necesariamente es que sea trascendental, porque si algo es relativamente y muy importante, muchas otras personas van a estar hablando de ese tema. Pero cuando es solamente una persona lo que habla,
no es necesariamente de interés general. Esto podría ser el ejemplo de que si tenemos un documento que ha sido visitado muchas veces, pero solamente por un número pequeño de personas o solamente por una persona, no es que sea muy valioso ese documento, es valioso para esa persona, pero a nivel general no es valioso. Y por eso queremos ver a nivel segmento qué tan valioso es este tema, este tópico, esta noticia. Entonces, ya vemos a nivel impacto estas noticias semejantes, qué tan valiosas son o no, no solo a nivel individual, sino a nivel grupal. Lo segundo es que queremos medir la centralidad. Aun si este documento es aun si estos documentos son muy valiosos, puede ser que sean muy aislados a todo lo que habla. Esto podría ser temas de entretenimiento, que sí son muy populares y son videos que les interesan a muchas personas, pero no necesariamente van a ser trascendentales, no necesariamente van a influenciar en el transcurso, en este caso de la historia, de las noticias, o en el transcurso de una empresa. Son muy importantes, son valiosos, son muy populares, pero no afectan a la empresa en la totalidad. Al nosotros medir la distancia entre los segmentos, entre el centro de segmento versus los otros segmentos, estamos encontrando qué tan central es este segmento y qué tan relevante es en general. Y lo último es el tema de la densidad, que es un poquito semejante, pero mide el compacto. ¿Qué tan compacto es este clúster? Porque si nosotros tenemos que estos elementos son muy poco relacionados entre sí, puede ser que sean muy populares, puede ser que incluso sea muy central, pero las noticias son muy diferentes entre sí. Vamos a decir que en general, pues son casi independientes. No es muy común que esto ocurre generalmente cuando están aislados, pero nos puede servir con lo opuesto. Si está muy densamente compacto, puede ser que no sea la noticia más importante, pero sí es una noticia relevante para un segmento en particular de la población. Y en este sentido queremos contrarrestar. Solamente son tres medidas. En totalidad nos va a decir qué tan importante es la información. Bien importante, todo esto ocurre a nivel numérico, muy eficiente. Y reitero, todo esto se puede ir trasladando a agentes inteligentes, a casos de uso. Ejemplo, puede ser que nosotros busquemos dónde son los errores de los agentes. Entonces, nosotros tenemos cierta forma de medir cuáles interacciones de los agentes fueron satisfactorias y cuáles no. Y lo que nosotros queremos realizar es extraer cuáles, reentrenar o mejorar esos temas insatisfactorios. Y si tenemos una alta densidad, nos va a decir que estos son temas muy similares y que nos va a y que hay algo importante que mejorar ahí. Puede ser que sean aislados, puede ser que no afecten a la gran mayoría de la población o de los clientes, pero sí afectan muy comúnmente por un hecho en particular y podemos empezar a solucionarlos. Y a través de eso es que nos encontramos con el concepto de número. Cuando estamos en el concepto de número, lo que realizamos es que le damos prioridad a los clústeres que tienen mayor tamaño, y de esa forma estamos encontrando la información, las noticias más relevantes. Y ya lo último que hacemos, esto lo estoy haciendo ahorita con un modelo de lenguaje, pero está muy lento y está muy ineficiente. Creo que no es necesario, creo que voy a hacer simplemente un TF y DF. Y lo que hacemos, o lo que estoy haciendo, es que utilizamos los clústeres para encontrar las palabras clave y utilizar esas palabras para buscar. Y en este proceso de buscar vamos a tener más noticias. Y de esa forma se cierra el ciclo de cómo podemos ir pasando el proceso de exploración. Reitero, aquí el proceso se busca de enriquecer, de generar creativamente. Entonces pasamos inicialmente de un proceso que tenemos información, muy poca información restringida en un espacio semántico. Segundo, aplicamos un proceso de diferenciación de la información para encontrar la información que tiene alto valor de la que tiene bajo valor. Y tercero, utilizamos la información que tiene alto valor para ver cuál información, para continuar buscando más información. Y esto lo podemos hacer iterativamente.
Voy a ver brevemente si tenemos preguntas. Buenas noches, Víctor, bienvenido. Y entonces, así, ese es el proceso de navegar en espacios jerárquicos de alta dimensionalidad. Voy a dejar de grabar ahorita